El 1 de mayo de 1945, el Tercer Reich se vio sacudido por una noticia increíble. Un comunicado emitido en la radio de Hamburgo decía lo siguiente: nuestro Führer, Adolf Hitler, ha caído esta tarde en su puesto de comando en la Cancillería del Reich, luchando hasta su último aliento en contra del bolchevismo y por Alemania. Más adelante, cuando los aliados obtuvieron la victoria definitiva y la Segunda Guerra Mundial llegó a su término, el bando ganador reveló que Hitler no había caído en combate, sino que se había suicidado de un disparo en la cabeza junto a su esposa Eva Braun. Sin embargo, para muchas personas era imposible que ese hubiera sido el verdadero final del Führer, e inmediatamente surgieron cuestionamientos hacia la versión oficial. Decenas de teorías argumentan que el dictador habría falseado su muerte y que habría escapado hacia un destino recóndito, lejos de sus enemigos. Con el tiempo, el deceso del líder nazi se convirtió en uno de los asuntos más polémicos y controvertidos de la Segunda Guerra Mundial, y son varios los historiadores profesionales que han dedicado sus carreras a descubrir la verdad. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de las teorías conspirativas sobre la muerte de Hitler y las pruebas que las niegan. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. La versión oficial sobre la muerte de Hitler se construyó en base a testimonios dados por las personas que estuvieron en el búnker donde el Führer pasó sus últimos días. Hacia 1945, el Tercer Reich estaba al borde del colapso total y el líder nazi estaba acorralado en un refugio debajo del edificio de la Cancillería en Berlín. Las tropas soviéticas habían ingresado a la ciudad capital y la estaban tomando palmo a palmo. Hitler era consciente de que la guerra estaba perdida y sus sospechas se vieron confirmadas cuando en abril le llegó la noticia de que su aliado, Benito Mussolini, había sido fusilado y su cuerpo mancillado por una multitud. El dictador alemán estaba decidido a evitar ese destino. Se reunió con sus principales oficiales, les anunció sus planes de quitarse la vida y a continuación celebró una modesta ceremonia de casamiento con su pareja, Eva Braun. En la tarde del 30 de abril de 1945, Hitler se retiró a su habitación junto a su esposa e ingirieron 2 cápsulas de cianuro. Mientras ella moría envenenada, el dictador colocó una pistola en su sien y se mató de un disparo. El tiro fue escuchado en todo el búnker y cuando los otros jerarcas nazis los encontraron, procedieron a quemar los cuerpos. Este había sido el último pedido de Hitler, con el objetivo de que sus cadáveres no fueran profanados como los de Mussolini y su amante. Los falsos rumores comenzaron a circular de inmediato, siendo el primero de ellos propagado por el gobierno alemán, que anunció por radio que el Führer había muerto en combate. Otras agencias de noticias dijeron que el dictador había fallecido por una hemorragia cerebral, acribillado por la artillería soviética o incluso asesinado por los comandantes nazis, disconformes con la marcha de la guerra. Pocos días después, en mayo, el Ejército Rojo tomó la Cancillería y dio con el búnker. Los soviéticos buscaron desesperadamente el cuerpo de Hitler, pero en junio de 1945 anunciaron que los restos del Führer no habían sido hallados y que probablemente seguía vivo. A partir de ese momento afloraron las teorías conspirativas que presentaban las distintas maneras en las que el líder nazi podría haber escapado. Una de las más populares afirmaba que Hitler y Eva Braun habían abordado un avión con rumbo a la España de Francisco Franco. Desde allí se habrían embarcado hasta Argentina en submarino para quedar bajo el amparo del futuro presidente Juan Domingo Perón, acusado por sus enemigos de ser simpatizante del fascismo. De acuerdo a esta versión, Hitler habría vivido cerca de la ciudad de Bariloche, en el sur del país, a orillas del lago Nahuel Huapi, bajo el seudónimo de Kurt Bruno Kirchner, y fallecido en 1962. Mientras tanto, personas de distintos países afirmaron haber visto al dictador con vida. Se dijo que estaba viviendo como ermitaño en una cueva en el norte de Italia, trabajando como croupier en un casino francés o pastoreando ovejas en los Alpes suizos. Una teoría alternativa sostenía que el Führer se había puesto a salvo en la Antártida, en una base secreta junto a otras decenas de jerarcas nazis sobrevivientes, planeando cómo reconquistar Europa y establecer un cuarto Reich. Por su parte, las autoridades de las principales potencias mundiales siempre desestimaron estas versiones, tildándolas de inconsistentes y de carecer de pruebas. A lo largo de los años, diversos investigadores se han empeñado en buscar la verdad detrás de la muerte de Hitler. Gracias a sus esfuerzos, se ha recogido suficiente evidencia que permite afirmar que el líder nazi se suicidó en su búnker.
En 1945, el Servicio de Contraespionaje británico encontró el último testamento de Hitler, que llevaba su firma y la de sus colaboradores más cercanos. En el documento se leía lo siguiente: «Es mi deseo que Eva Braun, que se casó conmigo al prestarse voluntaria a compartir mi suerte en el Berlín sitiado, sea cremada inmediatamente en el lugar donde he realizado la mayor parte de mi trabajo durante mis 12 años de servicio al pueblo. Mi esposa y yo hemos escogido la muerte para escapar a la desgracia de ser obligados a ceder o a rendirnos». También daba indicaciones sobre qué hacer con su fortuna personal y pedía a los alemanes que continuaran con la guerra por todos los medios posibles. Por otro lado, numerosos informes periodísticos descubrieron que los soviéticos mintieron al decir que el cuerpo de Hitler no fue hallado. En realidad, los agentes de Smersh, el servicio de contrainteligencia, encontraron 2 cadáveres enterrados en un hueco abierto por una bomba en el jardín de la Cancillería. Debido a que habían sido parcialmente quemados, no eran fácilmente identificables, por lo que en la morgue a uno de ellos se le extrajo la mandíbula. Luego, los rusos contrastaron la dentadura con el historial médico del dictador, conservado por la asistente de su dentista. Los dientes coincidían con las descripciones del informe clínico y además tenían incrustados restos de vidrio de la cápsula de cianuro. Por otro lado, el cráneo del cadáver mostraba una herida de bala, tal y como afirmaron los testigos del búnker. Para los soviéticos no había duda de que Hitler se había suicidado, pero sin embargo no divulgaron esta información. De acuerdo al reconocido historiador Anthony Weaver, la explicación para este comportamiento es muy sencilla. La estrategia de Stalin era asociar a Occidente con el nazismo y hacer ver que los británicos o los estadounidenses debían estar ocultándolo. Esta campaña de falsos rumores recibió el nombre clave de Operación Mito. En 1970, la KGB ordenó incinerar los restos del dictador, y sus cenizas fueron arrojadas al río Bideritz porque creían que de tener una tumba física, el lugar se convertiría en un santuario neonazi. Únicamente conservaron parte de la mandíbula y el cráneo, algo que se supo en la década de 1990. En 2018, un estudio conducido por el médico forense Philippe Charlier volvió a analizar la dentadura, concluyó que efectivamente pertenecía al Führer y determinó que había signos de suicidio. La muerte de Hitler sigue siendo uno de los aspectos más interesantes de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Si bien los mayores expertos del asunto tienden a creer que el dictador murió en su búnker en 1945, no caben dudas de que es un tema que seguirá generando polémica durante largos años. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees en la versión oficial sobre la muerte de Hitler? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.